y damos entonces un saludo muy especial eh, al profesor Steven, que todavía no Ya lo aquí estoy. veo, Buenas ya lo tardes. veo. Buenas tardes, el profesor Steven Salazar Silva es pues la persona que ha organizado este espacio. Entonces, agradecerle pues como por esta iniciativa. También agradecer al profesor Fidel Mauricio Ramírez, que es pues nuestro invitado en esta tarde, pues por su generosidad, por acompañarnos. Yo soy Isabel Cristina Quiroz, soy la coordinadora del programa de trabajo social en el Tecnológico de Antioquia. Entonces, pues quería hacer como la apertura del espacio, dándole el agradecimiento a ambos y de manera pues especial al profesor Fidel por haber aceptado esta invitación. Entonces, profesor Steven, pues le doy la palabra, no vamos a hacer mucho protocolo porque lo más importante es escuchar a Fidel, así Ok. que bueno, demos inicio entonces. Mil gracias también a todos los estudiantes, docentes que nos acompañan, esperamos que sea un espacio muy productivo, muy de múltiples aprendizajes. Y este es un tema que hoy nos convoca de manera muy fuerte como institución en el marco de la actualización del proyecto educativo institucional, donde tenemos como un enfoque muy claro todo lo que significa la diversidad, la pluriculturalidad. Entonces, bueno, enhorabuena a este conversatorio. Bueno, pues muchas gracias Isabel por tu presentación. Yo no sé si Fidel ya, yo lo vi conectado, pero no sé si ya nos está. Sí, él está aquí, él está con Ujú. el video activo. Hola, Ah, hola Fidel. ¿qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Bien, qué tanto gusto verte después de tanto tiempo. Así es, el gusto es mío. Sí, Muchísimas gracias por la invitación y por la bienvenida, Isabel. A usted, profesor. bueno, pues antes de, pues como que entremos en materia, yo quisiera hacer un muy breve, pues contexto del porqué de este espacio. Digamos, esta es una iniciativa que nace en el marco de una de mis clases, que es Política Pública e Inclusión Social, que es efectivamente uno de los énfasis del programa. Entonces, digamos que con los estudiantes de esa materia en particular estamos pues revisando muchos aspectos teóricos sobre la formulación de políticas públicas, sobre los elementos de análisis de políticas públicas y me pareció muy adecuado traer a una persona pues que es un crack en estos temas de inclusión, que es el profe Fidel, para que nos hiciese un complemento a todos estos elementos sobre pues, los temas de inclusión para complementar esta clase de políticas públicas. Y después de ello también, pues, y pues hice coextensiva la invitación pues, a todos los estudiantes de todos los programas pues, de nuestra facultad y pues de nuestro programa, de todos los diferentes espacios académicos. Por aquí veo al profe Miguel que nos estaba saludando, que está con otro grupo. Muchas gracias por atender la invitación, profe. Eh, Hay otros grupos de política social también, que huyo de sus énfasis en política social es precisamente pues, la inclusión. De ahí pues el título, digamos, un poco tendencioso de este conversatorio, que son los desafíos de la inclusión para el siglo XXI, es decir, pensando en una conjunción entre espacios de política social, cómo la política social debe tener muy presente que después de todos los primeros, digamos, elementos de seguridad social, de seguridad laboral, de aseguramiento de derechos básicos como nutrición, educación, salud, etcétera, uno de los desafíos del siglo XXI en la política social es precisamente la inclusión. Entonces aquí nos trae este espacio y pues ya más allá de lo teórico, lo académico, pues es una muy buena oportunidad para que como comunidad académica y como, pues como país también nos pensemos en cuáles son los desafíos de este, digamos, complejo fenómeno, hecho, problema, no sé cómo llamarlo, que es la inclusión. Entonces, pues esa es la razón un poco de la invitación, un poco del espacio
y pues yo quisiera, pues sí, no tomarme mucho tiempo para que aprovechemos al máximo esta reunión. Entonces, pues Fidel, muchas gracias de nuevo y somos todo oídos. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Creo que estos espacios resultan muy pertinentes, especialmente en los contextos formativos y abordar el tema de la inclusión, o más bien los desafíos para la inclusión, creo que es muy importante y nuevamente agradezco. A mí me invitaron a un conversatorio, entonces yo preparé varios elementos para que realmente podamos conversar, ¿cierto? En este tiempo que se me ha dado. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer una presentación. Bien. La pregunta obligada, ¿ven mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí, Muchísimas gracias, sí, porque en estos momentos uno no sabe muy bien el tema. Bueno, es muy importante cuando se habla acerca de estos temas, declarar el lugar desde el cual nos enunciamos, quién es el que está hablando, porque los abordajes que se tienen acerca de la inclusión y especialmente desde el campo en el que yo me desempeño, que es la educación, acerca de la educación inclusiva, pues las visiones pueden ser múltiples y creo que lo más honesto frente a esta diversidad de opiniones es decir desde dónde estamos ubicados. Y entonces al respecto debo decir que yo tengo una formación en teología, en filosofía y en educación. La teología y la filosofía me han permitido hacer un análisis frente a la cultura, especialmente, y los significados culturales que se construyen. Y esto es muy importante de cara a lo que vamos a analizar en esta tarde. Mi doctorado y mi maestría se han conducido por la línea de la educación, especialmente en el énfasis en educación, derechos humanos y ciudadanías. Y bueno, tengo una apuesta académica, pero también una apuesta política y social frente a estos temas. Llevo ya más de 20 años en el activismo social frente a la búsqueda de la reivindicación de derechos de algunos sectores, concretamente desde la perspectiva del feminismo y de las sexualidades, ¿cierto? Y en los últimos 5 años he estado trabajando en temas relacionados a la interculturalidad, especialmente con temas relacionados a las migraciones y al reconocimiento de las sabidurías ancestrales de los pueblos latinoamericanos. Entonces, desde allí me ubico y desde allí están los saberes desde el cual puedo construir esta reflexión, pero efectivamente seguramente será muy enriquecedor escucharles a ustedes, tanto como colegas docentes como los estudiantes que están participando en este conversatorio. Y para iniciar me encantaría que a través de sus celulares escanearan este código, ¿cierto? Y pudieran ingresar a responder unas preguntas que tienen ustedes, que la primera de ellas es ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Les invito a que ustedes piensen 3 palabras, básicamente, que sean indispensables plantearlas al momento de hablar de inclusión. Entonces, les invito para que por favor escaneen el código, ¿cierto? E ingresen a esta plataforma de forma libre y coloquen por favor esas tres palabras con las cuales ustedes consideran, frente a las cuales consideran ustedes es imposible hablar de inclusión, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Entonces, Fidel, veo que colocaste en el chat también un link que nos dirige igualmente a las preguntas, ¿cierto? Así es, exactamente. Para los Perfecto. que de pronto no puedan ingresar a través de la aplicación en sus teléfonos, lo pueden hacer a través del link en el chat. Bueno, ya se van conectando por acá. Ya van apareciendo palabras. No las voy a proyectar todavía hasta que no terminemos para no generar un sesgo en quienes están contestando. Entonces, les invito por favor para que rápidamente vayamos contestando. profe, qué pena, yo no veo el link. Pues no, estoy desde el celular y no lo veo, pues no sé cómo. Ya lo vuelvo a enviar si te parece, ¿sí?
al chat, ya lo vuelvo a enviar. Lo acabo de enviar nuevamente. ¿Te llegó? Hay una ventanita donde debe decir. Sí, ya me llegó, gracias. Perfecto. Bien, muy bien. Esta nube de palabras va creciendo. Va apareciendo en distintos tamaños, en mayor tamaño, aquellos donde hay mayor coincidencia entre los participantes. Y entonces empiezan a aparecer aquí palabras al momento de hablar de inclusión, como el respeto, la diversidad, la participación, la equidad, ¿cierto? El tema de la empatía, la tolerancia, la igualdad, van tomando mucha relevancia en estos elementos. Y creo que es muy importante plantearnos esta pregunta acerca de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, porque el concepto de inclusión ha terminado siendo un asunto bastante polisémico. Creo que los abordajes, como lo decía al inicio de este espacio, han sido múltiples, desde distintas áreas se ha abordado, y eso también ha generado una complejidad en la manera de entender la inclusión. Inclusión que ha pasado de procesos básicamente de segregación, ¿cierto? De integración, y luego se ha dado este salto a hablar de inclusión, ¿cierto? Como una perspectiva del reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de las diferencias. Muy bien. ¿Alguien quisiera decirme por qué es importante al hablar de inclusión el tema del respeto? ¿Quién quisiera lanzarse a decir algo? Que está acá además entre uno de los elementos más recurrentes. Miguel. Fidel, muchas gracias. Yo considero que cuando nosotros hablamos de inclusión necesariamente hay que hablar de respeto porque el respeto se refiere, entre otras cosas, a esa posibilidad de yo aceptar a ese otro dentro de un mundo al que yo le estoy permitiendo ingresar, pero que a la vez también esa otra persona me está permitiendo ingresar a su mundo para poder realmente hablar de que estamos estableciendo una interrelación entre dos seres humanos. En ese sentido es que me parece que hay una dirección ahí específica en el concepto del respeto. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. No sé si alguien más pudiera plantearnos otro elemento importante a tener en cuenta de cara al respeto. Porque el respeto se convierte... María Camila. Y luego Marce. Hola, muy buenas tardes. Hola, María Camila. Pues yo creería que el respeto en general es un valor bastante importante, pero en el momento de inclusión hablamos de pronto es que otra persona tiene capacidades o pensamientos diferentes. Entonces eso hace que el respeto sea parte de la inclusión por el hecho de respetar la diferencia que tú tienes con otra persona, sea intelectual, sea diversas capacidades, sea sexualidad. En general, el respeto de incluir respetando pues otra posición. Perfecto, muchas gracias, María Camila. Marce. Muy bien, yo considero que el respeto es algo inherente en el ser humano. No puedo decir que incluyo a una persona en mi vida si no la respeto. Incluso, pues muchas veces uno al observar comentarios en redes o de otras personas, pues muchos dicen respeto tu posición, respeto tu opinión aunque no la comparta. Entonces yo creería el respeto, pues sí es algo inherente en la inclusión, pero al parecer también en la exclusión, porque el hecho de respetar no quiere decir que voy a estar de acuerdo al 100% con las ideas o con el estilo de vida de una o más personas o de una comunidad particular. Pues a eso me refería al inicio cuando decía, respeto lo que haces, no te voy a criticar con eso, aunque mi postura sea diferente a la tuya.
Ujú. aunque no la comparta y no vaya a hacer lo mismo que tú. Entonces considero que el respeto sí es algo inherente en la inclusión, pero también en la exclusión, que el hecho de respetar una postura no quiere decir específicamente que la comparta o que esté de acuerdo 100% con ella. Ujú. Perfecto, Marce, muchas gracias. Justamente pasé a la siguiente pregunta, que para mí es muy importante, y es hablar acerca de la exclusión, porque cuando hablamos de inclusión, necesariamente, ¿cierto?, existe una relación directa con la exclusión. De hecho, un concepto existe gracias al otro, ¿sí? Pero la gran pregunta que surge en distintos escenarios es, bueno, ¿será que la exclusión es una realidad inherente al ser humano? ¿Siempre ha habido exclusión o siempre se ha segregado a ciertos grupos, ciertas personas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha construido ese proceso de la exclusión? Entonces, para mí es muy importante leerles acá acerca de esta pregunta. ¿La exclusión es una realidad inherente al ser humano? ¿Todos los seres humanos excluimos de una u otra manera? Vamos a dar un minuto más para que podamos todos y todas contestar. Bueno, vamos muy parejos en las respuestas, ¿cierto? Y esa es una realidad a la que uno se enfrenta continuamente, ¿sí? De hecho, cuando se habla acerca de la inclusión, hay quienes empiezan a decir, sí, es muy importante, pero exclusión ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha habido exclusión, siempre han existido unas jerarquías, unos que son dominados y otros que son dominadores. Ustedes pueden ir respondiendo allí. Yo voy a seguir con mi presentación. Perdón, un segundito por acá. Muchas gracias por compartir las respuestas. Entonces, eh, frente a la pregunta, ¿es la exclusión inherente a la naturaleza humana? Que la acabamos de contestar. Yo, como les decía al inicio, he tenido la oportunidad de hacer un análisis histórico, ¿cierto? Pero además desde distintas perspectivas, desde una perspectiva de la filosofía crítica, ¿cierto? En torno a la manera como se ha construido el relato del ser humano. Y es muy importante que entendamos que cuando hablamos de historia, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo que realmente es muy corto en relación a todo lo que excluimos de la historia, ¿sí? Porque recuerden que tenemos un contexto que se llama el contexto de la historia, pero previo hay algo que llamamos prehistoria, que son periodos de la humanidad, donde que tenemos ya bastantes registros, se ha logrado recuperar muchísima información de lo que ocurrió en ese periodo, pero se piensa que la historia, ¿sí?, es aquella que parte de la edad antigua, ¿cierto? Y que logramos dividirla en unos periodos que creo que todos hemos tenido la oportunidad de estudiar, que tiene que ver con la antigüedad, la edad media, la edad moderna, la contemporánea, ¿cierto? Pero resulta muy interesante preguntarnos, ¿y por qué hacemos esa distinción entre lo que es la historia y lo que es la prehistoria? Imagino que muchos de ustedes se han hecho esa pregunta, ¿sí? Y me gustaría conocer de parte de ustedes algunas respuestas. ¿Por qué dividimos la historia y la prehistoria? ¿Cómo construimos esas ideas? ¿Alguien se anima a decir algo al respecto? ¿Cómo construimos esta idea de historia y de prehistoria? Marce. Qué pena otra vez yo. No, nada, dale. La verdad Estamos no en entiendo confianza. mucho qué tiene que ver la prehistoria, cuál es la diferencia entre prehistoria e historia. Pues yo Ujú, pensaría que uno empieza a hacer historia cuando empieza a dejar un registro de eso. O sea, ujú, en la prehistoria, si bien los primeros humanos eh, rayaban, pues hacían unas runas, algunas, eso no nos cuenta como una historia muy clara de lo que era esa civilización. ujú. Entonces ya cuando empezamos a hablar de la edad antigua, ya hay unos escritos, ya hay una experiencia hablada que va pasando de generación, de una generación a otra generación. Entonces creo pues, que la historia se construye cuando se puede hablar de ella.
cuando se han tenido unas vivencias que se pueden compartir o se pueden escribir para que más adelante otros la conozcan. Perfecto, muchas gracias, Marce. No sé si alguien más quisiera decir algo al respecto. Luisa, y luego Simón. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Luisa. Pues yo creería que parte de esto de la prehistoria es necesario porque esto nos sirve como base para analizar cómo era el contexto social, cómo vivían y cuáles eran esas formas de creación de ellos. O sea, cómo a través de estos, esas pinturas o esas cosas manuales podemos interpretar su relación o su cultura. Y esto nos va a servir de base como para que ya surja la historia y a partir de eso se mejoren ciertas cosas o se construya a través de esto. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Simón. Buenas tardes. Bueno, básicamente desde que vi antropología pude aprender que este tipo de divisiones se dan con la intención de poder demostrar el avance que el ser humano ha tenido mediante la historia, cuáles han sido aquellos objetivos, aquellas cosas que ha superado y el por qué hoy estamos donde estamos. Entonces, por eso siempre es necesario saber de dónde venimos, por qué estamos hoy aquí, hacia dónde vamos, pero la prehistoria ha permitido que el hombre pase por varias fases que le amplió, digamos, la manera de pensar y de poder tomar decisiones y causó un desarrollo en la sociedad y obviamente dentro de sus colectivos que dio paso a la historia de una cantidad de acontecimientos que digamos, de alguna manera nos han beneficiado hasta el día de hoy, a pesar de la cantidad de antecedentes que tenemos, obviamente, en los patrones culturales. Perfecto, muchísimas gracias, Simón. Eso que ustedes acaban de señalar es muy importante para entender esta fractura que se da. Tradicionalmente, entonces, hemos asumido efectivamente que la historia se produce desde el momento en el cual empezamos a dejar un registro y hablamos entonces de la escritura como forma de registro, pero las corrientes críticas, especialmente provenientes del feminismo, han planteado que la división entre historia y prehistoria es un posicionamiento que hace que la historia se construya a partir del relato de lo masculino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la prehistoria el protagonismo de los sujetos lo tenían, era femenino. Entonces se empieza a considerar parte de la historia cuando el hombre, ¿cierto?, asume el control de ciertas instituciones y construye ciertos relatos y se deja lo otro como un relato mítico frente a lo cual como que no interesa demasiado. Vuelvo, insisto, no hay un consenso absoluto, pero realmente a mí me parece que es una visión muy interesante al respecto de la historia. Y entonces, cuando pensamos la prehistoria, antes de la historia, antes del relato de los hombres, ¿sí? ¿Qué había? En los últimos años, digamos, especialmente con la incursión de las mujeres a ciertas disciplinas que tradicionalmente no eran campo de su estudio, como por ejemplo la misma arqueología, ¿sí? Empieza a descubrirse nuevos elementos y empiezan las mujeres a releer elementos que se encuentran y empiezan a decir, bueno, en la prehistoria, la relación que se construía entre los seres humanos era muy distinta a lo posterior, a ese relato masculino y esa relación que se construye con la naturaleza. En la prehistoria y encontramos no solamente los textos, o más bien, no solamente encontramos textos, sino vestigios que nos permiten, por ejemplo, identificar cómo la idea de la diosa, ¿cierto?, fue primero que la idea de Dios. Ustedes saben que nosotros somos herederos de una tradición occidental, ¿cierto? Pero que esta tradición occidental bebe, digamos, de una raíz judía, judía, de esa imagen de Dios, y es un Dios masculino. Pero parece que en la prehistoria lo que era divino, lo trascendental, ¿cierto?, era justamente la mujer. De hecho, las imágenes, las primeras reproducciones de imágenes que se empiezan a descubrir o se empiezan a encontrar, lo que dan también es muestra de cómo se reconocía el cuerpo femenino como con gran fuerza y con gran poder, ¿sí? De hecho, estas esculturas, ¿sí?, dan muestra, por ejemplo, de
lo relacionado con los pechos, que tiene que ver con todo el tema de la alimentación de los que nacen, ¿cierto? Y todo el tema de la llegada a esta vida. Pues claro, recordemos que pues, no se entendían muy bien cómo se daban los ciclos vitales y cómo funcionaba la naturaleza, y lo que entonces se reconocía pues era que la mujer era mágica porque era a través de ella que se llegaba a la vida. Y esto es muy interesante porque está unido a la imagen que se tiene entre la tierra. En la prehistoria, mujer y naturaleza, ¿cierto? Y tierra están totalmente articulados y son seres divinos. Y eso lo vemos en los relatos, no solamente de los pueblos tradicionales de Oriente, sino también en América Latina. Nuestros pueblos indígenas tienen múltiples relatos relacionados con la tierra como madre, Pachamama, ¿cierto? Y muchos de los elementos de la naturaleza se configuran, ¿sí?, dentro de esa construcción de la divinidad, ¿cierto? Y del respeto. Entonces la tierra en la prehistoria, pues básicamente no era propiedad del ser humano, ¿cierto? Ni mucho menos, sino que existía una unión, una dependencia a la naturaleza misma, ¿sí? Y era la naturaleza tanto femenina como la naturaleza de la tierra, pues digamos el elemento más importante que se tenía. ¿Y esto por qué es relevante? Esto resulta relevante porque cuando pensamos sobre el origen de la exclusión, tenemos que entender la ruptura que se da en esa manera de relacionarnos los seres humanos con la naturaleza. Dejamos entonces de reconocer, por un lado, que la naturaleza es la fuente de vida y estamos totalmente ligados a ellos, y damos un salto donde el ser humano, que es aquí donde surge la agricultura y posteriormente la escritura, y se dan todos estos posteriores desarrollos que empezamos a llamar historia, donde el hombre se vuelve el dominador de la naturaleza, ¿cierto? De hecho, cuando se logra entender cómo funcionan los ciclos de cultivo y producción, ¿sí?, empieza el hombre a entender y darle un valor diferente a la tierra, ¿sí? Y la tierra deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto. Situación que se agrava posteriormente cuando, además de la producción agraria que se genera para el consumo de las comunidades, se empieza a generar una producción adicional que empieza también a generar recursos para el intercambio entre los pueblos, y empiezan a haber centros donde se acumulan esos recursos. Y estas lógicas, ¿cierto?, de producción, empiezan también a generar unas lógicas diferentes de relación del ser humano con los otros seres humanos, con la naturaleza, ¿sí? Y especialmente se construyen nuevas jerarquías o nuevas, digamos, estructuras sociales, ¿sí? De hecho, cuando estudiamos todos estos elementos, hacemos referencia a Egipto, ¿cierto? Y otros pueblos donde empiezan a construirse en estas civilizaciones a partir de estas lógicas agrarias. Y esto conlleva entonces que si nosotros, el ser humano, reconoce que la tierra se vuelve un objeto, además un objeto de producción, entonces comienzan a haber esas búsquedas por conquistar nuevos territorios, pero la conquista de los territorios no se reduce a la conquista de la tierra, sino también de los cuerpos, y especialmente de los cuerpos femeninos. Recordemos, en la prehistoria, el centro de la divinidad es la mujer, ¿sí? En este proceso de cómo se configura la historia o la narrativa de la historia, el hombre se convierte en propietario de la tierra y del cuerpo de la mujer. La tierra como el lugar donde se produce, ¿cierto?, donde se puede sembrar, donde se puede cultivar, y la mujer como un instrumento para la procreación de nueva mano de obra, ¿cierto? Entonces esto empieza a construir unas narrativas frente a las civilizaciones, donde empiezan entonces a ser más fuertes y más poderosas unas, quienes entonces desarrollan la rueda, desarrollan otros elementos, pueden enfrentarse y capturar otros territorios, conquistar otros territorios. Y recordemos que dentro de las prácticas que se daban en esos momentos, práctica que todavía hoy se repite, se toma posesión de las tierras de un hombre, se asesina al hombre, la mujer se deja con vida, pero además se toma posesión de la mujer como parte del botín. Recordemos que eso lo han trabajado todavía en las narrativas de justicia y paz en Colombia, cómo se dieron esas dinámicas en el marco del conflicto armado. O sea, esto no es algo que haya sido superado. Bien, en esa lógica, entonces, la mujer, de ser una divinidad, debe ser ahora reconocida como un objeto, ¿cierto? Y pasa entonces a surgir la mujer ya no como un sujeto independiente, sino
como un objeto en mano de los hombres, que además se convierte en uno de los objetos más valiosos. ¿Sí? Las feministas en la década de los 70, especialmente del siglo pasado, hacen relectura de la historia y empiezan a darse cuenta cómo la mujer se convierte en la propiedad más valiosa de los hombres, ¿cierto? Y cómo se convierte también en objeto de intercambio entre hombres. De hecho, hay un texto de Rubin que es Tráfico de Mujeres, donde se explicita cómo a través de los matrimonios y demás, pues se genera se toma posesión de territorios y se amplían los territorios de cara a estas producciones. Y surge entonces lo que vemos acá, esta es una imagen de la iconografía griega, ¿cierto? Donde surge la idea de una mujer domesticada. Y esto es importante porque la mujer entonces deja de participar de lo público, ¿cierto? Y se ve confinada en lo privado. Es importante, pero en la casa. La mujer en lo público no tiene lugar. Y la mujer entonces en la casa es donde es importante porque es la encargada y la responsable de mantener una serie de equilibrios dentro de la sociedad, ¿sí? Y esta domesticación de la mujer pues se realiza a partir de distintos elementos. Por un lado, el discurso religioso, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cierto? Que es el discurso religioso es el que legitima este lugar que empieza a ocupar la mujer. Y por otro lado también el hecho de no poder participar activamente en los escenarios públicos. Surge entonces dentro de estos procesos ya no el relato de la mujer diosa, sino el relato que configura la identidad de la mujer en Occidente, que lo es Eva y lo es Pandora, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes el relato de Eva? ¿Alguien que me diga quién era Eva? La de la Biblia, la que cuenta por allá el Génesis. Si alguien conoce esa historia. ¿Alguien conoce la historia de Eva? Sí, que fue sacada de la costilla de Adán, Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más nos dicen acerca de Eva? que era la que incitó a Adán a pecar con el fruto pues del árbol. No, ya no recuerdo más. Bueno, entonces acá, esta es una iconografía clásica de la escena del paraíso. Está Eva, está Adán, está la serpiente, ¿sí? Y posteriormente está la expulsión del paraíso. Recordemos que en el relato judeocristiano de la creación, Dios pone al ser humano en un lugar maravilloso, fantástico. Es un sitio donde no hay que hacer nada, simplemente disfrutar de la naturaleza, no hay que trabajar, pero puso una condición y básicamente la condición era que no podían comer de uno de los árboles, ¿cierto? Que era el árbol del bien y del mal, como fue traducido por algunos, ¿sí? Y la serpiente, que además representa, todos estos son iconografías muy interesantes, la serpiente en el antiguo Egipto representa, digamos, sabiduría, conocimiento, desarrollo, ¿sí? Es quien tienta a la mujer, ¿sí? Y la invita a comer y la mujer es, digamos que más que la tentación, lo que quiere es conocer más, ¿sí? Digamos que la gran tentación de Eva, si analizamos el texto, es querer conocer más, querer saber, ¿sí? Adán estaba tranquilo, fresco, relajado, si lo que había que hacer era no comer de ese árbol, perfecto, para disfrutar de los manjares del paraíso, pero Eva quería algo más. Y Eva entonces decide comer de este fruto prohibido, ¿sí? Que conlleva la expulsión del paraíso. Lo interesante, ya te doy la palabra, Fernanda, lo interesante en este relato, y especialmente en la iconografía que se produce posteriormente al relato, es que cuando lo que llamamos la expulsión del paraíso realmente es asumir la condición humana. O sea, el ser humano previo, cuando vivía en el paraíso, realmente no tenía una condición humana. Es posterior. Franz Inkelammer, quien es un filósofo economista alemán que ha desarrollado unas teorías muy interesantes y que ha trabajado mucho desde América Latina, tiene un texto donde nos relata justamente este fenómeno haciendo una lectura crítica a la forma tradicional. Dice que Eva realmente lo que hace es de darnos la condición de humanidad, porque cuando salimos del paraíso podemos empezar a escoger. Pero la lectura clásica que se ha hecho es que Eva es la responsable de la exclusión y del sufrimiento humano. Fernanda. Muy buenos días para todos. Hola.
Con base a lo que está diciendo Mauricio, a mí me parece algo muy curioso, porque decir que las mujeres, por ejemplo en el caso de Eva, que comió del fruto prohibido fue porque quería saber más y la curiosidad de indagar más, eso es algo que yo primera vez escucho, porque generalmente la enseñanza o la tradición religiosa es que la mujer fue engañada, es que por culpa de ella fue que Adán pecó, por culpa de ella es que ahorita estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es más, con decirles que hay muchísimas religiones que yo lo he visto y lo he experimentado personalmente, es que las mujeres no tenemos privilegio en muchos aspectos porque a raíz del pecado que cometió Eva y que por culpa de Eva pecó Adán, entonces nosotras perdimos esos privilegios. Entonces me parece muy curioso y lo veo realmente muy bonito desde ese punto de vista, porque entonces ya comenzamos a trabajar desde la época, digamos, bíblica antigua, que fue el Génesis, no la exclusión hacia la mujer, o que la mujer es el sexo débil, como dicen muchos, sino que realmente ya se resalta a la mujer como un ser o una persona que puede ser más de indagar, más de indagar, más de conocer, más de escudriñar muchísimas cosas, porque como digo, siempre nos han pintado como la del sexo débil. Entonces, me gusta ese punto, me gusta. Muchas gracias, Fernanda. Mira, y esto es muy importante y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con la inclusión? Ahora lo vamos a conectar más adelante, porque este proceso en el que se construyen estos significados a través de la historia dan cuenta de cómo se han legitimado ciertos procesos de exclusión contra ciertos grupos. Y la historia de Eva, que proviene del relato bíblico, ¿cierto?, de la tradición judía, también tiene otro rostro que es Pandora. No sé si ubican a Pandora en la mitología griega. No sé si alguien recuerda a Pandora. La caja de Pandora. Sí, la caja de Pandora. ¿Y qué pasaba con la caja de Pandora? Pues digamos, de algo muy vago que yo recuerdo es que Pandora tenía una cajita donde guardaba como que todas las cosas negativas. Creo que era así, donde ella guardaba todas las cosas negativas y no sé qué sucedió después. Okay. Bueno, resulta que, bueno, la mitología griega existen varios relatos mitológicos, pero lo que encontramos en común frente a Pandora es que Zeus estaba molesto con el ser humano porque le habían dado el gran secreto del fuego. El fuego era el atributo que pertenecía a los dioses, y cuando le entregan el fuego a los hombres, pues efectivamente ya prácticamente no hay nada que separe a Dios y a los hombres. Entonces Zeus, molesto, decide meter todos los males en una caja, ¿cierto? Y esa caja decide entregársela a la más curiosa. Pero aquí es muy interesante porque la curiosidad no es un elemento negativo, por el contrario es algo positivo. De hecho, sabemos que la curiosidad es la actitud que permite el desarrollo del conocimiento, ¿cierto? Y entonces se la entrega a la más curiosa de todas, que era Pandora, y Pandora, teniendo en sus manos una caja que estaba cerrada, pues no tiene una actitud pasiva de, bueno, dejémosla ahí porque me dijeron que no la podía abrir, ¿sí? Sino que por el contrario quiere ver qué hay ahí, quiere conocer qué hay dentro de la caja. Y obviamente abre un pedacito de la caja y salen todos los males de la sociedad. De hecho, dice el relato que solo quedó atrapada la esperanza. Miren, interesante, pero esto no es el tema que nos congrega, pero como los griegos, por ejemplo, consideraban la esperanza, que después los cristianos lo consideran como bueno, los griegos lo consideraban como algo negativo y como un mal. Bien. Si analizamos la imagen de Pandora y de Eva, encontramos múltiples similitudes frente al relato. ¿Por qué? Porque la mujer y la curiosidad de la mujer, las ganas de saber de la mujer, son las que generan las desgracias en el mundo. Y entonces es a partir de esas dos imágenes, hay un texto maravilloso que se llama Las hijas de Pandora y de Eva, donde se habla sobre todos estos procesos. Entonces, a partir de estas dos imágenes, ya Marce, te doy la palabra, a partir de estas dos imágenes se empieza a legitimar el hecho que es necesario controlar a la mujer. Y si revisamos los textos de algunas de las tradiciones bíblicas, ¿cierto? Y de algunas tradiciones, no solo, bueno, especialmente las tradiciones del libro, las religiones monoteístas, recordemos que las religiones monoteístas son religiones abrahámicas,
del libro, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. En estas religiones es muy fuerte la idea que la mujer y su astucia debe estar controlada por el hombre, porque si no, pues conlleva desgracia. Marce. Muy bien, ahorita que estábamos hablando de Eva, de Pandora, que relacionan a las mujeres que empiezan a pensar de una manera negativa, también se me venía pues como al recuerdo, por ejemplo, la historia de Lilith, que fue creada a la par de Adán, que ella la expulsaron del paraíso porque no quería acostarse debajo de Adán, porque le dijo, es que a mí no me crearon de usted, a mí me crearon como usted, también de la tierra, somos iguales. Y por ese pensamiento de somos iguales y no me voy a someter, fue expulsada del paraíso y fue creada Eva, el ideal de mujer que sale del costado del hombre y debe de estar debajo del hombre. Entonces Lilith es una imagen muy negativa en toda la historia de la religión, la mamá de los demonios, etcétera. Pero pues si analizamos un poco la historia, nos damos cuenta de que fue satanizada no porque fuera mamá de demonios, sino porque quería ser igual al hombre. Y de hecho, ahora en día las mujeres también somos satanizadas por lo mismo, porque nos siguen, o sea, ya ahora hay mucha igualdad, no lo niego. Las mujeres, de hecho, profesionalmente tenemos igualdad con los hombres y muchas veces tienen hasta cargos más altos, pero de igual manera seguimos siendo satanizadas como Lili por querer muchas veces aspirar a un poco más de igualdad sobre los mismos derechos. Entonces, haciendo este paralelo con Eva, se me veía también la imagen de esta otra figura. Claro, existen múltiples, de hecho hoy en día se han hecho trabajos hermosísimos sobre esas imágenes de las mitologías y cuál es el lugar de lo femenino. Y esto me conecta con algo. Claro, estos periodos, digamos, coinciden con los primeros siglos de la antigüedad y los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué ocurre? Recordemos que las mujeres en algunos periodos, otros más, otros menos, han tenido ciertos niveles de independencia. De hecho, si pensamos en el movimiento cristiano del siglo I, el movimiento cristiano del siglo I lo que hace y el éxito que tiene es que permite una participación activa de las mujeres y especialmente la emancipación de las mujeres frente al dominio de los hombres, ¿sí? Pero a medida que la mujer va tomando ese empoderamiento dentro de la cultura, surge otra vez el relato, ¿cierto?, de la necesidad de dominar y controlar la naturaleza femenina, pero que además esto hay que, digamos, habría que analizarlo más profundamente de qué es la naturaleza femenina. Pero bueno, en la Edad Media, justamente cuando empieza a surgir un movimiento por parte de las mujeres que quieren empezar a estudiar, ¿cierto? Que quieren acceder a los textos que accedían los hombres y empezar a construir y hacer conocimiento, es el momento nuevamente donde digamos, la alianza entre hombres, ¿cierto? Y especialmente del poder masculino como hegemonía, se organiza y crea la gran cacería de brujas. De hecho, la bruja, Eva, Pandora, son el rostro del mismo sujeto. ¿Quiénes son las brujas? Las brujas son aquellas mujeres que deciden pensar con autonomía. Y en los tribunales se les acusaba por eso, porque se supone que la mujer tiene una condición inferior al hombre. Y si son capaces de defender ciertos argumentos, de conocer, de producir conocimiento, entonces significa que han hecho alianza con el demonio. Cuando analizamos todo el proceso de la construcción de la brujería en la Edad Media, ¿cierto? La idea de la bruja, quienes son mujeres realmente que se convierten en el pánico para los hombres. Así como Eva fue responsabilizada de que expulsaran al hombre, Adán, del paraíso, Pandora es la responsable digamos, de los males del mundo. La bruja es una imagen que se crea donde la mujer es la que se come los niños, ¿cierto? Y mata a hombres. Entonces se genera el pánico y por ello entonces se alían los hombres para controlar estos sujetos, ¿sí? Y esto, digámoslo, durante muchos siglos ha sido el relato que se transmite de generación en generación. A pesar de que hoy en día algunos no conozcan claramente la idea de Pandora o el mito de Eva, ¿sí? Todavía persisten dentro de las culturas algunas ideas frente a lo femenino y frente a la mujer, ¿cierto? Que es incompleta si no está
sometida a unas lógicas de hogar y especialmente de maternidad. ¿Por qué? Porque de la mujer que veíamos en este periodo, divinidad, entrada de vida, dadora de vida, ¿cierto? Pero además, si tenemos un origen común, pues todos somos hermanados, entonces podemos compartir y demás, ¿sí? Surge la idea de una mujer que lo único que hace es reproducir al hombre y la mujer desaparece como sujeto. De hecho, durante el periodo de la historia, ¿cierto? No de la prehistoria, sino de la historia, la mujer no existe, ¿sí? Que es más o menos de lo que habla Lacan posteriormente, cuando lo que plantea básicamente es que el relato acerca de la mujer, pues no existe no existe un relato, ¿cierto? De hecho, la mujer se configura como lo no hombre, porque el relato, ¿cierto?, que es lo que vamos a ver acá, el relato dentro de todos estos procesos de configuración de la cultura a partir de esta época histórica, es un modelo, ¿cierto?, de hombre, ¿sí? Quien es el que tiene los derechos, es el que conoce, el que sabe, pero además es un hombre blanco, ¿cierto? Un hombre clase media alta, y ese es el modelo que se genera. Todo lo que se salga del modelo hegemónico, ¿cierto? Que podríamos tener múltiples características de ese modelo hegemónico, ¿sí? Es anormal o es, digamos, es despreciable y en la sociedad no cuenta tanto, ¿sí? Se construye la idea de un modelo. Y es aquí, entonces, justamente donde aparece la idea de exclusión. Aquello que no sea se corresponda al modelo hegemónico, ¿cierto? Entonces está fuera, está excluido de la sociedad. Y entonces, ¿quiénes quedan excluidos? Realmente, en estas construcciones culturales se excluye la mujer, ¿cierto? Porque es no hombre. Se excluye además otras razas distintas a la raza blanca, ¿cierto? Bueno, para hablar de raza, que ya no hablamos dentro de esas consideraciones, pero en ese momento era muy importante, el tema de las clases. Y esto se mantuvo igual durante mucho tiempo, ¿sí? Hasta que, bueno, aquí podemos encontrar, digamos, incluso las características de cómo se fue imponiendo ese modelo y cómo se fue interiorizando a lo largo de la historia. Creo que esta es una imagen, no sé si identifican estas imágenes. Es como nos han pintado a Jesucristo y como realmente es. Bueno, un rostro de lo que realmente, pues como pudo ser realmente Jesucristo. Exacto, entonces, de esta imagen salió hacia el 2007, 2008 creo, no estoy tan seguro, y generó un revuelo porque lo que hicieron fue reproducir los rasgos de un judío, ¿cierto?, de la época de Jesús. Entonces, y si lo ponemos en relación con esta imagen que tenemos, que hace parte, digamos, de la iconografía que se produce especialmente desde Europa, encontramos cómo se promueven ciertos prototipos de rostro, y eso que no es, este está hasta morenito con ojos cafés, pero la imagen tradicional que tenemos de Jesús es el hombre blanco, ¿cierto?, rubio, ojiazul, que además se nos va quedando dentro de nuestra conciencia y pasa a nuestro inconsciente. Tanto es así que yo le decía a mi mamá que qué pensaba, ¿cierto? Mi mamá, una mujer paisa, súper católica, le digo yo, bueno, mamá, ¿y usted qué le inspira la imagen del lado derecho? Y me dice, pues nada, o sea, yo a eso no sería capaz de rezarle, ¿sí? Porque ha sido tanto la carga simbólica que se ha tenido, que eso queda ahí. De hecho, hay unos asuntos muy interesantes a manera cultural, como por ejemplo, las vírgenes negras en algunos contextos africanos no eran bien reconocidas y no eran bien aceptadas porque consideraban que la Virgen María no podía ser negra, era blanca, ¿sí? Y en todas las lógicas. Eso ha ido cambiando, menos mal, ha ido cambiando gracias a los procesos también de inculturación y demás, pero todavía persisten muchas de estas lógicas. ¿Cuándo se da una ruptura realmente con todos esos procesos? Realmente esa ruptura con el modelo hegemónico empieza a darse tardíamente, ¿cierto? Nuevamente. Y quizás uno de los procesos más importantes que se ha dado en la historia, ¿sí?, fue el momento de la Revolución Francesa, donde se lucha en contra de la monarquía, donde se reconoce entonces que los privilegios de cuna, ¿cierto?, el hecho de tener un apellido u otro, no me debe dar, ¿cierto?, una condición de superioridad con los otros.
en la Revolución Francesa hubo una revolución de los derechos del hombre, realmente derechos del hombre, porque aunque las mujeres estuvieron implicadas dentro de la Revolución Francesa con personajes muy importantes, se conquistan, ¿cierto?, derechos del hombre, pero no de la mujer. De hecho, la mujer continúa después de la Revolución Francesa en esos procesos de exclusión. Posteriormente, digamos, hay una búsqueda de lograr la superación de las lógicas esclavistas, que todavía incluso el racismo sigue haciendo mella dentro de muchos procesos. Bueno, ayer veíamos cómo en Estados Unidos se supone se ha avanzado dándose la primera sentencia de un policía frente a un homicidio de un hombre negro, pero son elementos que se siguen dando. De hecho, todavía el tema de la raza sigue estando presente dentro de muchos elementos. En los temas relacionados con la abolición de la esclavitud, las mujeres también estuvieron implicadas, pero también fueron traicionadas dentro de ese gran movimiento porque sentían que negociar la liberación, ¿cierto?, la fin de la esclavitud y la liberación femenina de frente a ciertos niveles podría ser devolver. Entonces también fueron traicionadas dentro de este proceso. Tanto es así que posteriormente, especialmente, digamos, con una mayor fuerza en la década de los 60, empieza todo un movimiento del feminismo para lograr una liberación de la mujer. Y aquí hay un tema muy interesante, que es la liberación de la mujer. La liberación de la mujer es la emancipación del cuerpo femenino y especialmente de la emancipación de la maternidad obligatoria. Y por ello es que el surgimiento, o más bien el surgimiento de la pastilla, los métodos anticonceptivos y el movimiento feminista están perfectamente articulados. Y aquí hay un elemento muy interesante porque cuando las mujeres empiezan a darse en cuenta dónde se encuentra la raíz de la exclusión de las mujeres, que tiene que ver con la instrumentalización de sus cuerpos para la procreación y la procreación de cara a la producción de capitales, ¿sí? Entonces empiezan ciertos movimientos de la diversidad sexual a encontrarse en sintonía con el movimiento feminista, ¿sí? Especialmente hablando de la diversidad sexual de las mujeres lesbianas, porque son las mujeres lesbianas al interior del feminismo quienes plantean entonces la necesidad también de la revolución, y de hecho algunas autoras plantean que lo más revolucionario de las mujeres tiene que ser el amor entre mujeres de cara a suprimir esa necesidad permanente del hombre y demás. El movimiento feminista tiene múltiples fracturas al interior, fracturas que tienen que ver también con las apuestas, los momentos, las corrientes ideológicas de cada uno de estos grupos. Lo que sí ocurre es que entre el movimiento feminista, la emancipación de los cuerpos, especialmente con la procreación, encuentra el movimiento LGBTQ+, ¿cierto? Todas las diversidades que ustedes puedan plantearse aquí, encuentran un elemento común, y es que el gran problema que se tiene con la diversidad sexual es el mismo problema que se tiene con las mujeres, y especialmente con el tema de la reproducción, ¿cierto? Porque se considera que las relaciones homosexuales no son conducentes a la procreación. Entonces, las mujeres van conquistando ciertos escenarios que tienen la máxima expresión de las conquistas feministas, son en 1994 en la Convención de Cairo, ¿cierto? Y 1995 en Beijing, donde empieza a convertirse en una agenda importante en el tema de la equidad entre los géneros. Pero allí también surge el tema de los derechos de las poblaciones LGBTQ+. Y es a partir de ese momento cuando entonces surge la idea de construir nuevas lógicas de familia, de relaciones y demás, porque recordemos que hasta ese momento, ¿sí?, la idea predominante es de la familia tradicional, hombre dominador, proveedor, demás, mujer cuidadora, ¿sí?, que generó todos unos escenarios de lo público y de lo privado. Unido a estos procesos de emancipación, surge también entonces los movimientos de personas con diversidad funcional, cognitiva, ¿cierto?, sensorial, que es muy interesante porque todos estos procesos, digamos, de inclusión se dan a partir de develar la exclusión sobre la comunidad, ¿sí? Cuando no somos conscientes de la exclusión, no luchamos por la inclusión, por el reconocimiento, ¿sí?
De hecho, gran parte de la lucha que se tuvo por parte de estos movimientos era por ser reconocidos, por ser nombrados y poder estar, porque a estos sujetos se les negaba el derecho de estar. A la mujer se le negó el derecho de estar en el escenario de lo público, participar. Al negro se le negó el derecho de ser reconocido como ciudadano, ¿cierto? A las personas LGBT se les negaban los derechos de ciudadanía, ¿sí? Aunque, bueno, esta temática es muy amplia y muy compleja porque aquí hay distintos elementos a analizar. Lastimosamente el tiempo no nos daría, porque quisiera que pudiéramos conversar sobre estos temas un poquito más adelante. Bien, pero entonces también estos grupos empiezan a decir, venga, pero a mí por mi condición, por mi discapacidad, por mi diversidad de ser, de estar, de relacionarme con el mundo, también he sido sacado porque no correspondo a este modelo hegemónico, ¿cierto? Recordemos, lo que no se corresponde a este modelo blanco, hombre, heterosexual, rico, ¿cierto? Sano. Además, el tema de la salud es un tema de control, de poder, que sigue, frente a lo cual se sigue teniendo muchas dificultades. Entonces, estos sectores se organizan también y comienzan una lucha muy importante que algunos conectan desde la Declaración de los Derechos Humanos, pero realmente cuando encontramos una mayor fuerza y desarrollo es en 1994 con digamos, la convención que se da en Salamanca. En la Declaración de Salamanca empieza a haber un reconocimiento de otras maneras de ser y de estar. Y se empieza a reconocer que la discapacidad, ¿cierto? Y de hecho empiezan a cambiarse los conceptos, no es un asunto de un sujeto, ¿cierto? El problema no es el sujeto que tiene una condición particular para movilizarse o para relacionarse con el mundo, sino de los entornos que son los que excluyen. Estos procesos, digamos, de reconocimiento de la diversidad funcional, cognitiva, sensorial y demás, ha ido avanzando muy rápidamente, ¿sí? A nivel jurídico. En Colombia, de hecho, tenemos una de las legislaciones más avanzadas a nivel de estas poblaciones. Estamos hablando muy fuerte a partir de dos derechos, el derecho a la educación inclusiva y el derecho al trabajo incluyente, donde básicamente se empiezan a generar espacios de participación de estos sujetos. La participación, que es distinta a la integración, ¿sí? Y hemos avanzado, vuelvo e insisto, a nivel de la formulación de la normatividad de las políticas, porque en la práctica todavía seguimos estando lejos de esos procesos. Dayana, cuéntame. Buenas tardes para todos. Fidel, yo tengo una pregunta. Entonces, en este tema, pues yo sé que los dos temas que voy a tocar son un poquito complejos y delicados, de pronto amplios de abordar, pero entonces, ¿cómo entra a compaginar aquí el tema de el aborto en las mujeres con que los niños vienen en condición de discapacidad? O sea, entonces, estas luchas de reivindicar a las personas en situación de discapacidad, pero también de reivindicar el derecho a la mujer y su cuerpo, ¿cómo se unen? ¿Cómo se contraponen? Pues me parece complejo. Claro, es un tema muy, muy interesante, que realmente hace parte de las contradicciones, o más que de las contradicciones, los dilemas en los que nos encontramos. ¿Cómo se entiende el tema del aborto? El aborto se considera un derecho fundamental de las mujeres de cara al derecho a elegir sobre su cuerpo y especialmente sobre la maternidad, ¿sí? Dentro de estos procesos, aquí especialmente, el asunto es que en Colombia solo tenemos estandarizadas 3 causales, ¿cierto? Entonces es por malformación, ¿cierto? Por peligro inminente de muerte de la madre, ¿sí? O por violación, ¿sí? Pero, de hecho, en muchos otros países, como Argentina, bueno, en Europa, se tiene el derecho al aborto globalizado, ¿sí? Bueno, en algunos países varía la cantidad de semanas y demás. Entonces, aquí la discusión, digamos, no es si lo planteamos, o sea, como tú lo planteas, realmente sería una discusión inequitativa en cuanto, ¿cierto? Una de las causales para aceptar el aborto es la malformación del feto, ¿sí?
pero la discusión va más allá de eso dentro de la discusión del aborto. Entonces, claro, lo que tú dices es que es muy complejo ese análisis. Si nosotros separamos la reflexión de por qué el tema del aborto se constituye en un derecho, que además lo reconoce la Organización Mundial de la Salud y demás, pues generamos unas polarizaciones. Efectivamente, hablamos entonces de, bueno, ¿qué ocurre si empezamos a hacer este tipo de cosas? Lo mismo cuando trabajamos el tema de procesos genéticos de transformación y demás. Lo que estamos queriendo es formar los superhombres, estamos modificando la naturaleza, entonces estamos deplorando a ciertos sujetos en relación a otros que sería el modelo tradicional, ¿sí? Entonces, honestamente, lo considero yo, son dos temas que deben analizarse de manera independiente, porque si no caemos efectivamente en lo que tú acabas de señalar, en una discusión que no tendría fin. ¿Por qué? Porque entonces diríamos, aquí lo que se segrega es la condición de diversidad que tiene este niño, ¿cierto? Que supuestamente no es normal, pongo entre comillas, que sería lo que esperamos. Pero entonces no se puede atar ahí, sino más bien a el derecho a decidir. Y eso entonces, por eso hoy se viene trabajando sobre la despenalización global del aborto. Bien. Lo último que empieza a surgir, los últimos grupos sociales que empiezan a surgir y empiezan a hablar de la exclusión de esto que existe, son los movimientos culturales. De hecho, hoy en día empieza a haber una tendencia muy fuerte para que se reconozcan las culturas. Durante algún tiempo se habló de la globalización y de hecho Steven sabe muchísimo, tuvimos muchas veces discusiones acerca de este tema, porque la globalización, además como un metarrelato del neoliberalismo, se construye también en el exterminio de las culturas. Bueno, todos estos elementos que unen posturas políticas y visiones económicas llevaron entonces también a la negación de las culturas y vuelve un modelo, vuelvo y reitero, hegemónico, ¿cierto? Especialmente entonces del hombre occidental, ¿cierto? Y aquello que no es hombre occidental, ¿sí? Pues se ve como no tan fiable. Y de hecho eso ocurrió con los pueblos indígenas, con ciertos pueblos de Oriente, donde sus conocimientos, su sabiduría, ¿sí? No es reconocido dentro de la ciencia y demás. Y hoy en día, entonces, surge de hecho un gran movimiento por el tema de la interculturalidad, que la interculturalidad es, digamos, ponerle límite a esos procesos de globalización que son el exterminio de las culturas, de la diferencia dentro de las culturas. Bien, quiero retomar dos ideas que me parecen importantes antes de plantearles lo siguiente, y es la primera de ellas es que después de la revolución, o más bien durante la Revolución Francesa, el gran grito fue la búsqueda del reconocimiento de la igualdad. Todos somos iguales, ¿bien? Pero posterior a la Revolución Francesa, el gran grito es el reconocimiento de igualdad de derechos en el respeto de la diferencia. Y esto entonces conlleva a unas lógicas muy importantes. Cuando hablamos de inclusión, lo que estamos hablando no es de traer a aquellos que consideramos diferentes al modelo hegemónico, a que se traten de parecer lo mejor posible al modelo hegemónico. Entonces, hacer que las culturas afro sean lo más parecido al occidental, que dejen esas prácticas raras de por allá, ¿cierto? Los chocuanos que dejen esas prácticas raras por allá, es de vivir bailando todo el tiempo y solo pensando en el baile y nada de esas cosas, ¿cierto? Los indígenas que dejen sus prácticas y los recibimos en la sociedad para que puedan parecerse a nosotros lo que más se pueda, ¿cierto? Este modelo no funciona. Lo que está diciendo hoy es, debemos reconocer al otro, ¿sí? Reconocer al otro es decir, oiga, usted es valioso, es importante. Una de ustedes decía al comienzo, creo que era Cami, decía prácticamente, Marce, perdón, decía, claro, yo puedo efectivamente respetar, reconocer al otro, pero no necesariamente hacer lo mismo que el otro. Y es que ese es el punto. El punto no es que nos comportemos o asumamos al otro, ¿cierto? Entonces yo, Fidel Mauricio, no voy a ser indígena y no voy a declararme como indígena porque pues efectivamente no puedo hacerlo, ¿cierto? Hay todas unas lógicas, incluso eso llega a ser violento para las comunidades indígenas. Lo que sí me corresponde es entender y reconocer el valor que estas comunidades tienen, su sabiduría, sus conocimientos, y entender que ese conocimiento hace que la humanidad sea mejor.
las personas LGBT, las mujeres, las personas afro, todas esas diversidades. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario antes de hacerles una invitación. ¿Cómo vamos hasta el momento? Que están muy callados. Fernanda, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Decime. Es que hay algo muy interesante en todo esto y es lo que estamos viviendo ahora también, solo que ahora no es tan marcado como tal vez en tiempos antiguos, ¿cierto? Me imagino, por ejemplo, en todas las luchas que has venido evidenciando y que has venido contándonos, y no solamente de las mujeres, aunque a las mujeres nos ha tocado aún mucho más duro, porque pues nos toca trabajar el doble para poder acceder a nuestros derechos, y teniendo en cuenta que hasta hace poco, que nosotros pensamos que hace mucho tiempo, pero realmente no fue así, que hasta hace poco nosotras tuvimos, por ejemplo, el derecho al voto y a muchísimas cosas, a muchísimos accesos, al tema laboral, al tema de académico, donde nosotros podamos formarnos y hacer muchísimas millones de cosas. Pero entonces yo me pongo a pensar, si para nosotros como mujer fue difícil la situación, yo no me imagino entonces a una mujer que sea negra, pero aparte de negra, pertenece a la población o a la población, sí, LGBTIQ, pero aparte de eso, entonces también tiene una discapacidad, porque es que yo lo he vivido, o sea, y no es una discapacidad, digamos, como decías ahorita, unos términos súper lindos, digamos, física, sensorial, motriz, o sea, un montón de cosas. Entonces, si para nosotras que somos, digámoslo, entre comillas, normales, por decirlo así, o normotípicos, entonces, ¿cómo sería para ese tipo de personas o ese tipo de mujer que es mucho más complejo? Es más, yo he evidenciado y he vivido todavía familias que segregan a sus propios hijos porque tienen una discapacidad, o simplemente porque tienen una discapacidad, entonces usted solamente dedíquese a barrer y a trapear y no me cocine porque es que me da miedo que usted se me queme o me incendie la casa. Entonces, yo no me imagino si ahorita en estos tiempos es complicada la situación, porque es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo sería en esos tiempos o en esos... sí, o sea, realmente uno no se alcanza a imaginar porque no lo ha vivido, porque no lo ha experimentado, pero uno se toca mucho realmente y cuando tiene esos valores agregados es aún muchísimo más complicado, valga la redundancia. Pues mira que tú acabas de tocar un tema muy importante, y ya te doy la palabra, Miguel, y es el tema de la interseccionalidad. Efectivamente, no es lo mismo hablar de procesos de inclusión de una mujer blanca, clase media, ¿cierto?, con cierto nivel de educación, a la mujer campesina, porque claro, uno puede, el análisis que hace es, las mujeres han logrado muchas cosas. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres son las que han tenido acceso a ciertas cosas y cuáles son las deudas que tenemos? ¿Sí? Y entonces es allí donde es importante, de cara a estos análisis, la interseccionalidad, donde se confluyen muchos elementos que conllevan a este sujeto a ser excluido. Obviamente, tú pones el ejemplo de una mujer negra, ¿cierto?, pobre, discapacitada, lesbiana. Pues imagínate, es la escoria dentro de la sociedad y lo que le espera es la destrucción. De hecho, gracias a esas lógicas de las cuales se han tomado conciencia, surgen dentro del análisis de las políticas de inclusión el enfoque diferencial para señalar que no es lo mismo ciertas lógicas y que es necesario atender cada una de estas particularidades de cara a lograr una participación activa y superar esas lógicas de inequidad. Miguel. Gracias, Fidel. Lo que quiero es complementar y hacer un llamado, una reflexión frente a lo que Fernanda está planteando, y pues con el permiso de Fernanda la tomo como ejemplo, es porque estas lógicas de exclusión que vos nos estás en este momento mostrando de una manera magnífica, llegan a configurarse de una manera tan inconsciente en nosotros, que entonces cuando Fernanda habla de las otras mujeres, se refiere a ese tipo de mujeres. Es que no hay otro tipo de mujeres, son mujeres que tienen unas condiciones diferentes, pero nosotros inclusive llegamos desde nuestro lenguaje, que es uno de los elementos más excluyentes que pueden existir en nosotros los seres humanos, cuando nos referimos y normalizamos, por ejemplo, hablar de otro tipo de mujeres. Es que ¿quiénes son ese otro tipo de habitantes?
¿Quiénes son ese otro tipo de indígenas? No, son otras personas básicamente, pero me refiero a eso, a que llega a ser tan inconsciente que nosotros lo planteamos con toda la normalidad, con toda la conciencia además, porque estoy seguro que Fernanda tiene una postura muy consciente frente al tema, pero en su lenguaje también está utilizando un lenguaje excluyente cuando dice ese tipo de mujeres. Y tocas un tema muy importante y es la naturalización. De hecho, discusiones que los que andamos en estos temas tenemos a diario es la siguiente, y es muchas veces nos dicen, oiga, pero es que ahora ya no se puede hacer chistes con nada, porque entonces la gente se siente, se pone, son demasiado tocados, es la expresión que utilizan algunos. Entonces, obviamente, lo que uno dice es, claro que no se puede, hay ciertas cosas con las que no se puede hacer chiste. Ah, pero es que es cultural. Pero es que la cultura no significa que sea algo bueno. Porque es cultural y porque se ha hecho toda la vida, no significa que debemos continuar haciéndolo. Y esto lo aprendí especialmente cuando tuve la oportunidad de estar en un encuentro hace algún tiempo fuera de este escenario nacional nuestro, y un compañero hizo un comentario chistoso, entre comillas, para nuestro contexto, bastante, digamos, machista, y nadie se rió. Entonces, claro, él quedó como, uy, o sea, como que se desubicó porque no hubo quien se riera. Y es allí donde uno entiende que si ciertos chistes, si burlarnos, si someter al otro sigue causándonos humor, significa que nos falta mucho para avanzar como sociedad. Y no es que ahora seamos tocados, lo que pasa es que ahora somos conscientes de la exclusión de la que antes no se era consciente. Entonces, son temas que resultan muy interesantes de cara al tema que estamos tratando. Quiero entonces escuchar a Dayana y luego a Samir para pasar a un ejercicio que quiero que hagamos en 5 minuticos. Entonces, Dayana. Hola, sí. Cuando tocabas el tema de que no debemos parecernos al otro simplemente por ser incluidos, me acordaba mucho del tema de la mujer afro. Que todas estas propagandas de cabellos, de alisadores, son enfocadas a o sea, uno ve las propagandas en televisión, en revistas, y cogen, son modelos afros diciendo, mira, si a ella le funciona con ese cabello, el pelo malo. O sea, no hay pelo malo. O sea, no hay un pelo malo. Hay diferentes tipos de cabello, diferentes tipos de mujeres. Y lo traigo a colación porque hace poco veía un video de una mujer reivindicándose mujer afro con su cabellera afro, y ella decía, ¿por qué yo me tengo que alisar el pelo? No, yo no me tengo que alisar el pelo, porque se hablaba de que en algunas instituciones como bancos, etcétera, es mala presentación de pronto una mujer afro. O sea, tiene que ser el estereotipo de la mujer con tacones, la falda tipo oficina, el pelo cepillado hasta la cintura. No, es que eso es un prototipo. Las mujeres no somos así, no somos de esa forma. Hay el modelo hegemónico del que hablamos. Exacto. Entonces, el reconocer los diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de mujeres. Un hombre no tiene que ser alto, una mujer no tiene que ser pequeña. O sea, reconstruir todo esto para avanzar como sociedad. Me parece muy interesante el tema. Dayana, muchísimas gracias. Samir. Hola, sí, mire, yo soy afrodescendiente y soy también miembro de la comunidad LGBTI, soy gay abiertamente. Con respecto al tema de la mujer afro, y ya la compañera anterior lo tocó, que hablaban de que el decir que una mujer, pues que el decir que una mujer negra era como, pues como excluirla, pues no me parece, porque las mismas mujeres negras tienen su propia lucha. La compañera la acaba de decir. La mujer negra siempre se excluye, el prototipo de mujer negra con sus facciones de su cabello natural afro y sus facciones de pronto no refinadas o no delicadas, siempre se le ha visto como fea. Incluso hace poco es que ya vemos mujeres afro modelos, por decirlo así, en comerciales con su cabello afro, porque normalmente antes las veíamos, pero era con el cabello alisado, porque se supone que el cabello afro es malo y es feo. Entonces las mujeres, muchas de ellas tienen esa lucha, y como afrodescendiente lo sé y lo he vivido, porque es que uno, como uno no cumple estéticamente
con lo que nos han implementado, que se supone que es belleza o lo que debe de ser. Entonces lo de uno, lo que es de uno, es feo, no cabe. Ya, entonces, y es muy cierto el ejemplo que ponía la compañera, que en algunos lugares a las mujeres negras no les permiten, ellas se tienen que alisar porque supuestamente el pelo muy, como el cabello afro normalmente o rizado es muy abundante, ¿cierto? Entonces lo ven ellos como que es algo que no se ve estéticamente bien o se ve desordenado. Entonces por eso es que en algunos lugares a ellas les exigen que se alicen y ellas se lo tienen que hacer. Pero para mí, o sea, yo respeto mucho que pues las mujeres sí han tenido que pasarla duro, pero a mí me parece que ha habido poblaciones personalmente que les ha ido peor que a las mujeres blancas, como lo es la mujer negra y como lo es uno como homosexual también, uno como hombre gay. Si tú no cumples también lo que no eres un gay heteronormado, por decirlo así, también te excluyen. Normalmente, por ejemplo, yo hablo por mí, yo soy un hombre que soy homosexual y a mí me gusta pintarme las uñas. Yo tengo mi propia estética. Yo no tengo por qué, digamos, seguir la estética que nos han impuesto. Entonces, como yo tengo mi propia estética y como yo no cumplo con lo que supuestamente está establecido, a uno también lo recriminan y uno también lo, pues lo excluyen. Inclusive la misma comunidad gay también te excluye. O sea, entre la misma comunidad hay discriminación. Entre la misma comunidad también hay, digamos, el mismo racismo hacia el hombre negro, hacia el hombre que, digamos, hacia el gay que no cumple con cierto estereotipo de belleza, porque también en la comunidad gay hay un régimen que uno debe ser así. Y si uno no es así, entonces los mismos gays, si tú no cumples con ese estereotipo, te rechazan. Entonces ese es un trabajo que para mí es muy complicado y muy grande, como hay que reorganizar todo. Para mí la sociedad se tiene como que reorganizar y como que darnos las oportunidades a todos, como que, pues no sé, Claro. eso es lo que quería decir. Exacto, tú estás tocando un tema muy importante, Samir, y es, claro, nosotros no podemos idealizar los sectores y los grupos sociales. Entonces nosotros no podemos pensar que por el hecho de ser mujer, entonces se es bueno el feminismo en ciertas características o cierto, no, o que las comunidades LGBT son perfectas o que las comunidades afro. Claro que hay todos unos elementos. ¿Dónde está el lío? El lío está cuánto de ese modelo y de esa cultura se ha permeado dentro de estos mismos sectores, se generan ciertos procesos se interiorizan esos rechazos y esas discriminaciones que conducen, por ejemplo, a la endodiscriminación, ¿cierto? Que es esa discriminación que se genera al interior de los mismos grupos, donde se generan también los parámetros de ser. Dentro del feminismo hay grupos feministas que determinan ciertas características y si no correspondes a esas características del feminismo, entonces te rechazan dentro del feminismo, ¿sí? Y hay muchas luchas internas que también hay que dar, obviamente, pero pues necesitamos toda una reestructuración, como tú estás diciendo. Vamos con Marce, por último, y Luz Mari para poder pasar a una reflexión que quiero que hagamos antes de que se termine este espacio. Dale, Marce. Muy bien, profe. Ya que tocamos este tema, pues, de las comunidades, de la inclusión, siempre he pensado que hay una línea muy delgada entre incluir y excluir a una sociedad. Por ejemplo, ahora estamos hablando de la lucha por los derechos humanos, para que las mujeres afro no se tengan que planchar el pelo, etcétera. Que las mujeres ya no tengan que quedarse en casa con los hijos, que puedan salir a trabajar. Pero entonces las mujeres que quieren seguirlo haciendo también son víctimas de la exclusión de los propios grupos que estamos luchando por los derechos humanos. Por ejemplo, todavía hay mujeres que quieren dedicarse a tener unos hijos, a quedarse en casa, y eso es aceptable, es su decisión y es su elección de vida. Pero conozco muchos grupos que se han liberado y que critican estas elecciones de vida. Entonces, como grupos sociales, no estamos exentos de empezar a excluir también, porque es algo que es inherente en nosotros. Vamos a tener en nuestra naturaleza el juntarnos con ciertos grupos, con ciertas personas con las cuales nos sentimos más identificados. Con temas sociales tales como, por ejemplo, el aborto que mencionabas hace un rato. Bueno, las personas que están a favor son lo más chévere, son lo más cool, porque tienen una visión más moderna. Pero los que están en contra son unos cavernícolas. Y he escuchado trabajadores sociales utilizando esa frase.
Eso también es una exclusión. Se tiene una idea progresista de lo que debe ser la modernidad, la igualdad, pero a la vez se están empleando palabras despectivas para excluir a una persona que piensa diferente, que no cree en esta forma de progresar o que sencillamente quiere seguir en su status quo, porque ahí se siente cómodo. Entonces, esta línea de inclusión y exclusión es muy delicada, incluso para las personas que estamos a favor del progreso y de que se creen pues nuevas políticas de inclusión de diferentes sociedades. Este tema es muy complejo, tristemente, decimos en mi tierra, que es la misma de ustedes, me pican la lengua a ustedes, porque hay que hacer unas distinciones muy sutiles frente a todos estos elementos que tú acabas de señalar. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos que plantear qué ocurre en el interior de ciertas comunidades que durante mucho tiempo han sufrido lógicas de exclusión y entonces dentro de las lógicas normales de ese proceso de lo que hablaban desde la pedagogía del oprimido, donde cuando tú si tú no eres consciente de la opresión, no hay lío, tú te sientes cómodo allí. Cuando tomas conciencia de la opresión, ¿cierto? El acto siguiente es la indignación. ¿Por qué? Porque la indignación es una respuesta a eso al que estuve sometido. Y muchas veces la indignación genera también entonces estos conflictos a los que tú haces referencia. El problema es cuando nos quedamos solo indignados y atacando a los otros. Pero lo que sigue a la indignación es una actitud que lleva a la reconstrucción. Entonces hay que analizar como cada uno de estos elementos. Efectivamente, existen en algunos casos como ciertas visiones encontradas entre quienes abogan por ciertos derechos, por cierta forma, y quienes se sienten cómodos dentro de ciertas tradiciones. De hecho, por ejemplo, hablando concretamente del matrimonio igualitario, hay quienes dicen, ¿para qué matrimonio igualitario si matrimonio es una expresión de la opresión heteropatriarcal, ¿cierto? Hay discusiones sobre eso, pero entonces hay quienes dicen, pues hombre, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero pues hay que luchar porque se tenga el derecho al menos de poder decir si lo hago o no lo hago. En el tema del aborto, el asunto es muy delicado también, habría que analizarlo, porque, digamos, quienes están a favor del aborto, el argumento central o donde se presenta mucho conflicto es como si el aborto, la lucha por el aborto, por el derecho al aborto, fuera la imposición del aborto a todas las mujeres. Realmente la lucha del aborto es para aquellas mujeres que deciden abortar. Ninguna mujer, de hecho, uno de los lemas centrales del movimiento pro aborto, ¿cierto? O el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es toda maternidad debe ser deseada o no será, ¿cierto? Que básicamente es como eso. Pues si hay una mujer que desea ser madre, fantástico. Y efectivamente sería un problema cuando, digamos, yo sí soy abortista, entonces le digo, no, es que usted ¿por qué quiere ser madre? Entonces aborte. No, realmente se trata. Entonces ahí es donde hay que hacer como unas distinciones muy importantes. Lastimosamente, bueno, Luz Mari, vamos contigo y ya porque se nos está acabando el tiempo. Luz Mari. Yo creo, buenas tardes, yo creo que han tocado pues como gran parte de lo que quería decir, pero digamos que dejo como más bien como la inquietud de pensarnos si en qué momento nos vamos a sentir totalmente incluido o en qué momento nos vamos a sentir totalmente excluido. Pues yo soy afrodescendiente también como Samir, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces nosotros terminamos naturalizando tanto lo que pasa, lo que han construido la sociedad nosotros, como para más bien poder seguir viviendo en una sociedad que ni nos incluye totalmente ni nos excluye totalmente. Y terminé concluyéndome que realmente yo soy la dueña de mi autoconstrucción, ¿cierto? Y la percepción de inclusión y exclusión pues termina siendo mía, porque yo termino aceptando o no aceptando lo que quieran de mí. Claro. Bueno, digamos, es interesante el punto, pero hay que tener mucho cuidado porque realmente la lógica de la exclusión no es tan subjetiva como parece. O sea, hay ciertas dinámicas, por ejemplo, el techo de cristal que tienen que vivir las mujeres frente al ascenso de ciertas posiciones sociales, no es algo subjetivo, es real. ¿Sí? Y no puedo yo pensar que no se corresponde. Pero bueno, digamos, eso nos daría paso a otros lugares.
la reflexión de este escenario, a mí me invitaron a pensar los desafíos para la inclusión de cara a los retos del siglo XXI. Pero yo no puedo dar respuestas. Yo lo que hice fue un recorrido frente a estos elementos y por eso los voy a invitar a organizarnos en grupos de a 3 personas. Ya yo los voy a mandar a pequeñas salas para que se organicen y ustedes rápidamente digan, de cara a todo lo que se dijo acá, ¿qué desafíos pueden estar surgiendo? ¿Qué desafíos surgen, cierto, para, digamos, de cara a la inclusión frente al siglo XXI? Entonces ya los voy a enviar a grupos, pequeños grupos, y por favor, el mismo link en el que ustedes estaban, les dejo también para que ustedes puedan escribir esos desafíos. Entonces, tenemos 5 minutos para hablar en grupos y escribir rápidamente eso de cuáles son los desafíos que tenemos. ¿Listo? ¿Estamos? Ya nos vemos entonces. Hola, es que yo estoy sola. Ah, bueno, ya entró otra compañera. No tengo claridad de lo que hay que hacer bien porque estaba aquí con otra cosa. ¿Vos sabés, Natalia, qué hay que hacer? Hola, nada, amiga. Como apenas estoy cogiendo el transporte para la casa, me perdí. Antes me metí a Zoom porque no escuchaba nada y me a la sala directamente. Yo llamé a la, pero no sé. Profe Isabel. Espera, yo pregunto, a ver qué nos dicen las compañeras. Ya. Profe, solo estamos 2 compañeras, pero yo no tengo claridad de lo que hay que hacer. Que son más recurrentes en estos trastornos. No te escucho nada, yo no escucho nada. La potencia sexual reducida, el estado monofónico, el aislamiento. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Ahí me escuchas? Muy poquito, pero habla a ver si puedo. Ahí ya. Eso, ahí sí, ya. Sí. Ah, bueno. Mira, yo le entendí que quería como que definiéramos de acuerdo a todo lo conversado cuáles son como los retos o desafíos para la inclusión. Cuáles son retos o desafíos que tendríamos para la inclusión y dijo que nos iba a pasar nuevamente para que volviéramos a escribir dentro del formulario que nos envió ahorita. Ah, sí, aquí está. ¿Cuáles son los desafíos para la inclusión en el siglo XXI? Entonces... Pero en el chat, es que yo no, el chat lo tengo así. Si quieres, yo tengo aquí, él ahorita, al principio de la sesión, puso un link en el chat donde uno ingresa y le sale un cuadro con esa pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para la inclusión en el siglo XXI? No, pero a mí no me sale. Si lo puedes mandar otra vez acá a este chat, porque es que cada vez que uno entra algo se borra. Espérame, ya lo voy a poner aquí. Aquí lo estoy poniendo. Ahí ya lo ves. Sí. Eso. Entonces, al entrar ahí... La exclusión es una realidad inherente al ser humano y puse pues mi respuesta, pero ya no me aparece lo otro. Pero entonces aquí lo que pasa es que al abrir ya cambiaron la pregunta y los están diciendo, ¿cuáles son los desafíos para la inclusión en el siglo XXI? ¿Cuáles creen ustedes, Natalia y Carolina, que son? Si quieren lo comentamos y yo puedo escribir acá que lo tengo abierto. Espérate, yo vuelvo y me meto acá, ya cerré bien. ¿Cuáles son los desafíos para la inclusión en el siglo XXI? ¿Es eso? Sí, eso es. Ah, bueno, pero entonces eso... ¿Qué respondemos? Pues hay que escribir ahí. Sí, ajá. ¿Qué respondemos? A ver.
podemos poner? Inclusión. Me gustaría escucharles. La idea aquí es escucharles. Aquí ya, Miguel, hola. Ah, hola. Dime. no, primero la compañera, tranquilo. Paula, dale. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Paula. Bueno, muchas gracias. Bueno, igual, casualmente en el grupo me tocó con Adri, una de mis amigas y con la que estudio, y llegábamos a una conclusión, y es que, bueno, digamos que uno, pues, dentro de los desafíos es también reconocer hasta qué punto se da el respeto hacia el otro, ¿cierto? Porque finalmente si yo no comparto una idea, si yo no comparto una decisión, bueno, en fin, etcétera, pues hasta qué punto puedo como respetar a ese otro en su decisión, a ese otro en su forma de vida, a ese otro en su forma de actuar. Eso por un lado. Lo otro es también como indagar mucho más allá, porque siempre que hablamos de inclusión, o casi siempre, entonces estamos hablando del tema de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, del aborto, de la discapacidad, ¿sí? Pero pues llegamos también como a un acuerdo, y es la inclusión afecta muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema de la educación. En este momento nosotros estamos en un dilema, y es, por ejemplo, la universidad da unos auxilios o unos alivios, y esos alivios se dan dependiendo del estrato donde vivas, pero eso es no inclusión, porque independiente del estrato donde tú vivas, eso no, o sea, eso no define tu condición actual, ¿cierto? Puede ser que tú vivas en un estrato 4, pero que tu condición sea difícil. Entonces, ahí hay exclusión en cuanto a la posibilidad de poder, entonces, acceder a una beca o poder estudiar. Entonces, creo que pues digamos, para concluir, es eso, es desde el respeto hasta dónde llego, y indagar un poco más allá en cuanto al tema pues, de inclusión en todo el sentido de la palabra. Gracias, Paula. Sí, tú tocas temas muy interesantes que de hecho se están debatiendo. El tema son múltiples los abordajes que tienen que hacer para establecer las necesidades y particularidades del sujeto, ¿cierto? Más allá de los discursos. Incluso cuando hablamos de discapacidad, también debemos entender, en Colombia eso ya está muy definido, se ha trabajado muchísimo. Lastimosamente, pues nos quedamos en un nivel normativo y no de la práctica. Miguel. Profe, perdón, Sí. por último, una cosita que se me pasó, y sabes, otro tema muy, muy teso, y es la edad. La edad te excluye de muchas cosas, aún siendo estudiante. Si tú pasas de unos años en adelante, ya no puedes aplicar a una cantidad de cosas, y eso es súper triste. Ya. Sí. Muy bien, muchas gracias. Miguel. Sí, yo quiero dejar una reflexión a manera de invitación, y es que considero que uno de los elementos fundamentales en este proceso de inclusión, y que complementaría muchos otros procesos, es una reflexión muy profunda y una autorrevisión de cómo yo como individuo, que hago parte de una sociedad, de un colectivo social, incluyo o excluyo. Es decir, porque generalmente cuando nosotros tomamos este tema de la inclusión o la exclusión, lo miramos con un locus de control externo muy fuerte, y es que pensamos que la exclusión está solo afuera, la exclusión está solo con los grupos de X o Y descendencia genética, o que la exclusión está solo con las mujeres. Entonces mi invitación es a que nosotros como individuos nos ubiquemos en este contexto social y pensemos, yo cómo actúo ahí. Es decir, yo soy una persona incluyente o soy una persona excluyente. Yo genero procesos de inclusión o genero procesos de exclusión. Porque repito, pues quedarnos mirando el externo siempre será mucho más sencillo, pero cuando yo me tengo que mirar a mí mismo, cuando yo me paro frente a mi espejo,
es ahí donde realmente viene el cuestionamiento fuerte de yo de qué lado estoy, si es que le quisiéramos poner a un lado como de los que excluyen y de los que incluyen. Y lo dejo con una reflexión que a mí me parece muy interesante para lo que hoy estamos viviendo, y es, en todos estos procesos que hemos tenido desde hace ya un año largo, con el tema de salud pública, de la pandemia y los procesos de resguardarnos en nuestras casas que hemos tenido, los denominadas cuarentenas, yo en mi familia actúo como incluyente o como excluyente. Cuando yo digo que yo en mi casa me siento encerrado, ¿estoy siendo incluyente o excluyente? ¿Yo me siento en mi familia incluido o excluido? Porque es que yo considero que es a partir de ahí, repito, de esa reflexión profunda que cada uno de nosotros haga, donde vamos a encontrar esas primeras respuestas que nos van a posibilitar ser partícipes de unos eslabones o de inclusión o de exclusión en un momento determinado frente a cualquier fenómeno al que nosotros estemos expuestos. Muchas gracias, profesor Miguel. Steven. Bueno, pues yo quisiera hacer como una serie de unos elementos para ir pensando en la conclusión de este espacio. Y me parece muy interesante cómo pues Fidel nos mostró una evolución, digamos, histórica del tema de la inclusión versus la exclusión. Me parece que es bastante claro y sugestiva esta interpretación, digamos, o esta propuesta teórica, apuesta interpretativa, no sé qué más sinónimos podría utilizar, pero digamos para entender la inclusión como lo contrario a la exclusión. Me parece muy adecuado pensar la inclusión en estos términos. Y quisiera también mirar un poco, recogiendo algunas de las impresiones que he oído, sobre todo esta última de Paula y del colega Miguel, con respecto a pensar la inclusión en unos términos mucho más amplios. Es decir, si bien históricamente, como lo vimos, la exclusión viene dada por unos rasgos de sexo, sexualidad, género, raza, muchas, digamos, ascendencias biológicas o aspectos culturales, digamos que esas luchas por la inclusión o por la exclusión ya están identificadas, no quiere decir resueltas, pero sí identificadas. Los desafíos de la inclusión sería pensar en los modos, los mecanismos a través de los cuales estas prácticas excluyentes ya identificadas pues se podrían mermar o en el mejor de los casos eliminar. Yo no creo que eliminar, pero sí mermar. Digamos, eliminar sería también un escenario bastante complejo. Pero hay otros elementos de la inclusión que atraviesan esos, digamos, lugares comunes de la exclusión, como por ejemplo esos aspectos cotidianos que están muy arraigados, digamos, a las prácticas del Estado, de la empresa, de la sociedad civil, organizada, etcétera, como por ejemplo restricciones en políticas sociales a determinados grupos por ser parte de ese grupo. Yo con mis estudiantes de política social y de políticas públicas hemos tenido nuevamente este debate que va a ser eterno de las medidas focalizadas o las medidas universales. Si la política social se basa frente a un grupo y trata de mejorar sus condiciones, de coadyuvar a, digamos, a tener una mejor condición de vida en algo que podríamos, digamos, denominar desarrollo humano, esas son las medidas focalizadas. Las medidas universales son aquellas medidas que no van para un grupo, sino que van para todos. Muchos autores, incluyendo a nuestro gran profesor Ocampo, el profesor de la Universidad Columbia, que es colombiano, nos dice, pues el fin de la política social implicaría la eliminación de la focalización versus la universalización. Es decir, que cuando lleguemos a un punto tal en el que dejemos de reclamar o necesitar medidas o que ayuden a una minoría,
o que ayuden a un sector excluido, o que ayuden a un sector menos favorecido, etcétera, en el momento en que esas medidas dejen de ser necesarias y utilicemos medidas de corte universal, vamos a tener una inclusión plena, o vamos a tener el fin de la política social. Entonces, yo creo que uno de esos grandes desafíos, recogiendo un poco esto, es, digamos, más allá de los lugares comunes, que repito, no quiere decir que por ser lugares comunes no sean importantes o ya estén solventados o solucionados, más allá de ellos pensar qué otros espacios de exclusión tengo versus la inclusión y yo cómo me ubico frente a esas prácticas excluyentes o a esas prácticas incluyentes. Muchas veces uno puede ser, comillas, víctima de una exclusión por algún factor que uno no se da cuenta, o puede ser el victimario de la exclusión en estos tipos de situaciones sociales. Entonces, ese, a mi juicio, es uno de los grandes desafíos. Y otro gran desafío, también oyendo sus intervenciones o planteándola, pues para que en estos momenticos lo miremos, es ver que si bien más allá de lo histórico, que creo que nos lo han explicado muy bien, hay un aspecto político que viene dado la exclusión o los fenómenos de exclusión e inclusión a través de los totalitarismos. Los totalitarismos no son solamente violentos, sino los totalitarismos son la imposición violenta o cultural de formas de pensar. Entonces, yo no sé si fue Fidel o fue Alex que usó un término muy, al interior de los endodiscriminación. Endodiscriminación. La endodiscriminación puede ser un fenómeno muy bueno para comprender cómo hay prácticas totalitarias dentro de esos fenómenos pro inclusión, es decir, el que se intenta incluir o lo que se intenta incluir o lo que se intenta reivindicar puede ser victimizante frente a otros, no sé, a otros colectivos, a otros sectores sociales, etcétera. Y creo que esos escenarios, o sea, los dos polos opuestos, el excluyente y el excluido, pueden tener prácticas muy similares en sus luchas, en sus reivindicaciones. Y eso puede ser uno de los grandes desafíos también de la inclusión. Pusieron un ejemplo, yo no quisiera como recalcarlo como un problema, sino como ejemplo. Dentro de los grupos feministas, las feministas que no son pro aborto. Entonces las pro aborto ya les dicen ustedes patatín, patatán y todo lo demás. Hay prácticas totalitarias que no son incluyentes, son totalmente excluyentes. Entonces hay unos escenarios culturales y políticos que hace falta también pensarlos y trabajarlos, creo yo, en virtud de la aclaración por lo menos teórica y conceptual del asunto, para ahí sí ver cómo trabajamos pues a partir de apuestas públicas o apuestas políticas, qué sé yo. Digamos que eso por un lado está pues los activismos que son muy necesarios, que son muy... permiten visibilizar temas en las agendas públicas, los activismos que yo creo que siempre van a existir y deben existir, pero digamos, cambiando un poco, ya no pensando desde los activismos, sino pensando desde una práctica, dijéramos, no sé, profesional, académica, qué sé yo, si somos estudiosos de las políticas públicas, de las políticas sociales o de las ciencias sociales, cómo hacemos escenarios como científicos sociales que nos ayuden a pensar la comprensión de la exclusión para generar escenarios incluyentes dentro de nuestra actividad profesional, académica, humana, qué sé yo, etc. Quisiera como plantear eso y como para ir finalizando esta sugestiva charla, porque nos podemos quedar aquí hablando hasta las... Hay una cosa ahí que me parece muy importante y quisiera retomar, Steven, y es cuando uno piensa en los desafíos, necesariamente uno de los desafíos que yo logro identificar es ese diálogo entre los activismos, la sociedad civil, entre la academia como académicos, porque quizás hay una fractura allí y pareciera que los académicos tratamos de entender los fenómenos, nos sentamos a ver qué ocurre con los fenómenos, pero no asumimos también una actitud de transformación de la realidad. Entonces, cuando construimos políticas para algunos de estos escenarios, muchas veces se construyen políticas afirmativas desde lugares comunes a los que tú decías.
y está bien porque, digamos, no todo el mundo se ha tomado el tiempo para estudiar el origen de la exclusión y todo esto, pero cuando se queda solamente en lugares comunes y solo por cumplir o por llevar el capricho de algunos, no se logran las transformaciones que realmente se están buscando, ¿sí? Marce está que habla hace rato, entonces, ¿qué tal si la escuchamos? Y vamos cerrando porque se nos acabó el tiempo. No, profesor, solamente una cosa muy sencilla. Sí. A mí me parece que uno de los retos es no perder la esencia, porque como lo comentaba, por ejemplo, con la chica con la que estábamos tocando el tema, muchos compañeros empezaron el primer semestre con unas ideas y pasaron al segundo semestre con las ideas de los profesores, ya no con sus ideas propias. Entonces me parece que para uno saber por qué está luchando, primero conocer la historia y segundo conocer su esencia, creerlo realmente. Todos podemos hacer cambios, podemos cambiar una perspectiva, una idea, pero es muy bueno hacerlo porque uno ha conocido la historia y se siente identificado con ella, no porque quiere seguir como este ritmo del progreso, este ritmo de la inclusión, porque podríamos estar cayendo en un error o estar defendiendo cosas en las cuales no creemos. Y segundo, conocer la historia. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues creo que dice así. Entonces, no conocer la historia para no caer precisamente en eso que queremos evitar, que es la exclusión. Sí. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún aporte en relación a estos desafíos de la inclusión en nuestras sociedades contemporáneas? Para el heteropatriarcado. Perdón, me perdí. Había alguien que quería hablar, le cedo la palabra. Nada, dije bromeando, tumbar el heteropatriarcado. Ah, ya. Sí, bueno, si no hay, Yo pues como quería más... comentar solo una idea muy breve, pero creo que un gran desafío se llama diálogo y se llama diálogo respetuoso y se llama capacidad de hacernos en nuestras prácticas cada día más plurales, digamos, tanto desde lo individual como desde los colectivos. Pienso que esos son retos muy grandes y que siempre me gusta pensar estos temas, como decía Miguel, empezando en mi propio ser, ¿cierto? Creo que en la medida en que nos hagamos la pregunta frente al propio ser y la coherencia con la que vivimos este tipo de apuestas, generamos muchas transformaciones también, no, sin quedarnos ahí. Ese es el primer paso, ¿cierto? Porque lo colectivo es fundamental también. Steven, ¿por qué te Muy fuiste? bien. Y Fidel. No, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Ah, bueno, entonces. Aquí estamos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario final. Pues nada, Sí, yo quisiera hacer uno, pero en general al evento como tal. Cuando yo le dije a todos los compañeros estudiantes que íbamos a tener un conversatorio maravilloso frente a un tema que tenía que ver directamente con el contenido del seminario de psicología social, pues estaba seguro que íbamos a encontrarnos frente a una exposición como la que nos hizo Fidel, a quien agradezco pues de verdad porque es muy importante y muy interesante, y creo que para todos los compañeros estudiantes el poder tener la posibilidad de discutir un tema como estos, digamos, por fuera de lo que comúnmente llamamos una clase, porque esta es otra forma también de estar presente en el desarrollo de los seminarios, de las clases y demás. Entonces quiero agradecer de verdad, quiero agradecerlo porque ha sido totalmente claro, un recuento histórico maravilloso que enmarca totalmente y clarifica el por qué hoy suceden las cosas que suceden y a dónde nosotros tenemos realmente que pararnos, ¿cierto? Porque conocer lo que fue ese cambio histórico del paso de la mujer como diosa a mujer como objeto es absolutamente contundente. Es lograr comprender ese proceso desde los miles de años atrás, que no son gratuitos
y cómo hoy muchas veces nosotros con nuestras actuaciones, repito lo que decía ahora, seguimos reproduciendo esos actos, ¿cierto? Yo le digo mucho a los compañeros estudiantes en clase, piensen si ustedes hoy aquí en esta clase, si estamos haciendo X o Y condición, si estamos promoviendo X o Y situación desde nuestra propia clase, porque es el espacio, digamos, en el que nos encontramos día a día y que nos permite reflexionar y llevarlo a nuestras casas, a nuestro barrio, a nuestra comunidad y poderlo proyectar en una sociedad. Entonces, de verdad, pues a Steven que nos invitó, a Fidel por la disertación que tuvo con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que considero que fue absolutamente enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, y nos, digamos ya como para finalizar y en señal como de agradecimiento con Fidel, en nombre pues del Tecnológico de Antioquia, de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y pues de nuestro programa de trabajo social. Nosotros pues como en la virtualidad queríamos compartir pues este reconocimiento especial que ya lo envío al correo. No sé si están viendo mi pantalla, sí, ¿cierto? Sí, muy bien. Que es un reconocimiento y un agradecimiento pues, por este espacio que fue pues, muy enriquecedor para pues, nosotros orientar nuestras prácticas, digamos, investigativas en torno a este espacio y sobre todo pues, para nuestros estudiantes que están pues, muy inquietos pensando todos estos temas. Entonces, esto sería como el momento en que yo lo entrego, me dan la mano y aplauden. Entonces, hagan de cuenta que está pasando eso. Así es. Y muchas gracias, Fidel, por pues, por el espacio, por haber aceptado nuestra invitación y por la pues, charla y la claridad y sobre todo las preguntas y las inquietudes y lo que nos deja como problemas, ¿no? Porque nos dejan más bien problemas que soluciones, pero eso es un poco la idea. Yo creo que la actitud crítica que debemos proponer a nuestros estudiantes debe ser crítica, inclusive cuando nosotros seamos el objeto de la crítica de ellos mismos. Entonces, es maravilloso. Muchas gracias, Fidel. A ustedes muchísimas gracias. Ojalá podamos mantener en contacto. Creo que lo más importante es tejer redes desde nuestros distintos contextos para seguir trabajando en pro de estos elementos. Creo que como ya lo señalaban muchos, la inclusión no es para ciertos grupos, ciertos sectores, sino que realmente pasa por el reconocimiento de la diferencia de todos y todas, un reconocimiento que debe conllevar la valoración y allí surgen todos esos otros valores maravillosos. Entonces, un abrazo desde la distancia. Estoy acá para servirles y qué rico que podamos seguir en diálogo, conversando, porque de cada uno de esos elementos que se plantearon seguramente podríamos sacar múltiples conversatorios. Entonces, un gran abrazo y felicidades. Muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a nuestros estudiantes por haber asistido, haber estado. Muchas gracias a nuestros colegas, a Miguel, Isabel, por haber también estado. Y pues no sé si quieras, Isabel. No, solo quería comentar pues que a quienes no han diligenciado la asistencia ojalá lo hagan y que les acabamos alguien preguntaba dónde podía quedar el video del conversatorio, pues si el profesor Fidel nos autoriza, lo podemos subir a un canal de YouTube que tenemos del programa. No sé si estarías de acuerdo en que lo hagamos. Eso, si quieres, lo conversas con Steven con tranquilidad para que no haya presión de grupo aquí. Convérsenlo tranquilos y en caso de que el profesor Fidel esté de acuerdo, pues entonces aquí les dejamos el link del canal de YouTube donde lo podemos subir. Se están asomando esta semanita. Si no lo encuentran, ya conversan con el profe Steven entonces en el curso. ¿Listo? Claro que lo pueden encontrar. Bueno, excelente, profe. Muchísimas gracias por tu generosidad de verdad y por todo esto tan maravilloso que nos has permitido reflexionar el día de hoy y que sea el inicio de una conversación que continuaremos en el tiempo. Así sea. Bueno, un abrazo a todos y todas. Feliz tarde. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Con gusto, chao.